Un programa que no espera que salga el sol para salir a patear la calle. Todas las tormentas juntas. Se desató la tormenta por Cítrica Radio. Estoy decidido, mamá. Voy a militar en política. Yo sé que a vos te molesta porque vos sos tan conservadora, ¿no es cierto? Pero ¿sabés qué? Es hora de ponerle coto al imperialismo, mamá. Voy a empezar a militar en el Partido Obrero. Grabátelo bien en la cabeza, aunque no te guste. Voy a militar en el PO. En el PO, mamá. En el PO, en el PO, en el PO, en el PO. Una situación que todos hemos vivido alguna vez en nuestra vida con nuestra querida madre. Estamos en todas las tormentas juntas hasta las 4 de la tarde. Y este recuerdo de Todo por 2 pesos, de Diego Capusotto justamente encarnando a esta particular situación, nos antecede a la nota que viene a continuación. Tenemos un mano a mano con un dirigente histórico de la izquierda argentina, de hace muchísimos años, antes que creo que todos aquí naciéramos. Él ya era candidato y era un referente. Y hoy es precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el movimiento Política Obrera. Jorge Altamira, bienvenido a Todas las Tormentas Juntas. Acá Esteban Chiacho, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Sí, te escucho perfectamente bien. Encantado, Jorge. Lo único que voy a hacer es activar el video. Ahí te vemos perfecto, Jorge. Bienvenido. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, mira, un comentario sobre lo de Capusotto. Sí, por favor, por favor. No, está muy bueno, porque no figura en las listas el Partido Obrero en estas elecciones. No. El que figura es Política Obrera. Somos nosotros. Pero... Que somos el PO. Claro. Pero... El PO de Capusotto es Política Obrera. Y incluso, Jorge, algo que iba más para por ahí en otro momento de la entrevista, pero ya consultarte un poco este video disparador iba... Porque muchos que por ahí tenemos veintitantos, los primeros 20, tuvimos o tenemos una etapa en donde confrontamos con la figura de la madre o la figura que sea por ideales de izquierda. Digo, es una situación que mucho bromeamos con amigos o amigas de mi edad y el video nos pareció muy atinado. Pero esto que vos mencionabas, el PO que vos representás no es el Partido Obrero, sino Política Obrera, y tu salida del PO tiene que ver con, estaba leyendo un par de títulos allá en la página que recomiendo de Política Obrera, en donde tildás tu salida del PO como completamente injusta, pero además acusando a las políticas liquidacionistas de, corregime si me equivoco, Néstor Pitrola. Esto fue un post que firmó Mariano Hermida de Política Obrera. ¿Qué nos podés comentar al respecto de lo que vos quieras contar sobre esa etapa que cerraste? Mira, para hacerlo muy sencillo, en el año 2015, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, hubo una interna, y la interna la ganamos nosotros. Y nuestros candidatos eran Marcelo Ramal y Néstor Pitrola. Hoy Néstor Pitrola está tercero o cuarto en una lista que no es del Partido Obrero, y Marcelo Ramal vuelve a ser el primer candidato, pero por Política Obrera. ¿Por qué retrocedió tanto la representación política de Pitrola? Porque no ha defendido al Partido Obrero en el papel de liderazgo, de dirección que cumplía dentro de la izquierda, atendiendo más a los intereses electorales de algunos miembros del Partido Obrero y no a la función histórica más general que ha cumplido el Partido Obrero, como lo establece Capusotto. Porque vos fíjate que Capusotto es muy claro. En sistema mamista hay que luchar contra el imperialismo, hay que dejarse de embromar. Me voy con el Partido Obrero, es decir, él representa la imagen histórica del partido que yo fundé y que continúa con Política Obrera. Hoy Política Obrera tiene su presencia en el escenario político electoral y en cambio la gente de Pitrola está como furgón de cola de otros candidatos que no son del Partido Obrero. Jorge, en ese sentido, en cierto modo ese posteo viene a decir una cosa de ese tipo. Sí. En ese sentido, Jorge, porque partiendo un poco, hablaste de 2015, quería retroceder 4 años nomás a 2011, porque en mi caso, no quiero ser autorreferencial, pero justamente preparando la nota y charlando con pares, de nuevo, nacidos a fines de los 90 y que hoy tenemos entre 25 y 30, todos coincidimos, en que el gran salto o el momento en donde empezamos a ver a la izquierda de otra forma,
ya entrando en la adultez, fue en 2011 con un spot de la fórmula que vos encabezabas como candidato a presidente junto a Cristian Castillo en la vicepresidencia, que me acuerdo hasta hoy en día, no tengo que ni leerlo, que era para que no nos silencien, danos tu voto, en mención de pasar las PASO y participar de las generales. Y ustedes llegan en las generales a 500.000 de votos. ¿Fue un salto eso que pasó en 2011? ¿Marca un antes y un después en tu carrera? ¿Cómo lo ves hoy a una década de ese hecho? No, fue un salto muy importante, porque el dato más serio de ese salto fue lo ocurrido en algunas provincias. Por ejemplo, por primera vez en la historia, fíjate lo que te digo, en la historia, el Partido Obrero derrota a todo el peronismo en su conjunto en la capital de Salta. Eso fue 2 años después. Yo participé muy activamente en esa campaña electoral y vos veías una masa de trabajadores, de personas humildes, de luchadores que tenían por hábito votar al peronismo y que te decían, vamos, tenemos que triunfar. Te hablaban en primera persona del plural. Se sentían identificados con esto. A raíz de esta crisis que ha promovido el grupo que actualmente controla el Partido Obrero, el retroceso electoral es espectacular. Y el retroceso político también. Y esto obedece a una actitud de carrerismo parlamentario que ha sustituido lo que debe ser una lucha política constante en un país que atraviesa crisis como esta. Concretamente, cuando en el 2018 el macrismo se hunde completamente y lleva al país a un desastre fenomenal con devaluaciones y fuga de capitales, la discusión que teníamos en el Partido Obrero era la siguiente. Mientras que nosotros sosteníamos que teníamos que lanzar una consigna de lucha contra el gobierno de Macri, poner fin al gobierno de Macri, inclusive convocar una asamblea constituyente para detener la hemorragia y el empobrecimiento del país, adentro del Partido Obrero el otro grupo decía, no, lo que tenemos que atender son las elecciones de 2019. Y nuestro enemigo no es Macri, sino que nuestro enemigo es Cristina Kirchner, porque con ella disputamos los votos. Nuestra respuesta es que Cristina Kirchner es claramente nuestra adversaria, pero siempre el enemigo político concreto es el gobierno de turno, especialmente si el gobierno de turno te está hundiendo. Bueno, puedo decir que el enemigo es el opositor que tiene críticas al gobierno de turno, aunque no sean tus críticas. Digamos, para entender, Jorge, quien hoy está enfrente del Partido Obrero, dentro del Frente de Izquierda Unidad, se había fijado sobre la figura de Cristina, mientras tu posición y la que hoy recorta y toma política obrera tiene más que ver con el enfrentamiento directo en ese momento al macrismo, en 2018. Sí, ojo, quiero decirte 2 cosas. Sí. En primer lugar, no solo fue el grupo de Pitrola, también el PTS, todo el FITU. No, acá lo que importa son las elecciones del 2019. Esperemos 2 años para cosechar los frutos electorales de un desastre nacional. Un partido de izquierda no busca nunca cosechar los frutos electorales de un desastre nacional, sino terminar con el desastre nacional, movilizar al pueblo, a los trabajadores, para que ellos, con sus medios de lucha, su organización, pongan fin al desastre. En este sentido, el reproche, si vos querés llamarlo así, a Cristina Kirchner, que empezó a decir, hay 2019. Es decir, no toquemos nada, que todo esto se venga abajo y nosotros en el 2019 nos subimos al caballo ganador. Yo tuve una polémica una vez con Guillermo Moreno sobre esto. Sí. Guillermo Moreno dijo lo siguiente: lo que me diferencia de Altamira es que Altamira quiere una solución ahora a este desastre del macrismo. Y nosotros decimos que hay que respetar las instituciones y aguantar hasta 2019. Ahora, obviamente, Guillermo Moreno tiene recursos para aguantar. El pueblo argentino no. Y hoy tenemos un 60% de pobreza.
Y Jorge, en ese sentido también, ¿no? Porque obviamente hay una pregunta que se cae de Maduro. 2018, un año antes, lo digo con mucha furia porque el enojo de la noche de octubre de 2017 todavía me lo acuerdo, en donde en pleno advenimiento del desastre que a todos nos dejó tirados por el piso, que fue los últimos 2 años, 3 años del gobierno de Macri, 2 años, se dieron las victorias en las legislativas del 17, donde el país se pintó amarillo. Esa era la frase que repetíamos todos: el país se pintó amarillo. ¿Cómo desde el desconocimiento pregunto, cómo hubiera sido un avance o una propuesta en ese sentido en esos momentos sin que se vulnere la entidad democrática? Te pregunto sin que se me ocurra cómo. No, bueno, acá tenemos, ¿qué quiere decir una legitimidad democrática? Una vez Alfonsín definió la legitimidad democrática en la Argentina de una manera que nos tiene que llevar a la reflexión. Él decía lo siguiente: si no te gusta el gobierno, sácalo en la votación que viene. Eso no es democrático. Democrático es que el gobierno cumpla con lo que prometió en la elección que lo llevó al gobierno. Porque si no, yo te prometo algo, voy al gobierno y me quedo en el gobierno, habiendo rechazado todo lo que prometí, a esperar que me desbanques. Me tengo que aguantar esa política económica. El que me gane a mí en la siguiente elección también va a prometer. Tampoco va a cumplir. Y habrá que esperar para que lo desbanquen. No. La democracia es el cumplimiento del mandato que te dio el pueblo y que vos le reclamaste. Vos dijiste: yo voy a hacer esta política. Si vos no cumplís esa política, fuera. Por eso nosotros vamos más lejos. Nosotros vamos con la defensa del principio de la revocabilidad. Nosotros decimos que si los diputados y los senadores votan en un sentido contrario a lo que fue su promesa de campaña, el pueblo puede, por medio de un referéndum, destituirlos, revocarlos antes de que cumplan su mandato y sustituirlos. Esto, que es un gran principio socialista, rige en la mitad de los estados de Estados Unidos. Por ejemplo, la última vez, en el estado de Wisconsin, la población en un referéndum pidió la destitución de todos los miembros del Partido Demócrata en la legislatura estatal, porque habían coincidido con los republicanos en un ataque a los derechos sindicales, contrariando la plataforma. Jorge, en ese sentido... Pero en ese sentido no, porque sé que estudias mucho lo que es la política internacional y en ese marco la latinoamericana. Es cierto que sea el caso de Estados Unidos, donde, de vuelta, coincido en lo que vos decís, de que tiene que haber una absorción desde la ciudadanía de la democracia mucho más activa que la que tenemos. Normalmente somos más pasivos que activos y terminamos contemplando fechas mientras los conciudadanos sufren. Pero te pongo, por ejemplo, el caso de, a ver qué opinás, de Perú, en donde un Congreso empoderado, está bien, no es lo que vos estás diciendo porque hablas de ciudadanía empoderada, ¿no? Y acá no hay referéndum desde los 80, pero un Congreso empoderado o mecanismos de vacancia, mejor dicho, sumamente empoderados, generan una crisis política como nunca se ha visto. Digo, ¿cómo crees que hay que arribar a ese modelo sin caer, con todo el amor por el pueblo peruano, al cual cubrimos y amamos, sin caer en el modelo político peruano que atraviesa una crisis fortísima? No, el modelo político peruano está en ruinas. Hay 16 partidos en el Congreso. Sí. Quiere decir que está completamente en ruinas. En 5 años destituyó 5 presidentes. Sí. Con lo cual este modelo de que hay que esperar a que el presidente cumpla su mandato y votarlo en contra no se cumplió. No. El Congreso los volteó 5 presidentes. Acá el pueblo en las calles lo volteó de la Rúa. Sí. Y sacó encima a Caballo. Entonces, el tema es el siguiente. La necesidad del pueblo es la ley suprema. Porque una familia de un matrimonio y 2 hijos que no puede satisfacer sus necesidades alimentarias ni las de los chicos, ¿qué se va a poner a jugar a la democracia? ¿O le tenemos que indicar un camino para que se supere la situación política que lo está llevando a la miseria? Si no razonamos así, nos vamos al bombo.
No, sí, a mí también me sucede, creo que en los últimos años también conversando con pares así de ciencia política y demás, a veces no se puede explicar en una clave institucional a quien está revolviendo un tacho de basura. Hay una urgencia política, digo, mientras nosotros hablamos ahora, de nuevo, no es por ti un golpe bajo, pero hay gente que está revolviendo un tacho de basura y que no va a comer esta noche. Es alarmante. Yo te quería preguntar también en ese sentido, no en ese caso que es un extremo, ¿no? Pero la precarización laboral en los chicos, chicas de mi edad, 20, 30 años, es algo, moneda corriente, es alarmante y parece que hasta está naturalizado, es como el ruido del aire acondicionado, ¿no? Ya lo sentimos, está y se va a quedar ahí. En ese sentido, la precarización laboral, entendemos que un gobierno le hace el de Alberto, o incluso el de Macri, no estoy tan de acuerdo en eso, pero no dice voy a mantener la precarización laboral porque quiero joder a los pibes, pero se mantiene igual. En ese sentido, ¿dónde ves la principal crisis de esto y cuál crees que es la solución para que tengamos dignidad laboral muchos amigos, pares que no la tienen? Mira, la historia argentina ya te da una lección. En Argentina, los inmigrantes cuando vinieron a la Argentina e integraron la fuerza laboral en la industria, estaban en completa precarización laboral. Y desde entonces, ya pasaron más de 100 años, holgados, 150, se ha venido luchando por derechos laborales y sociales. Y la clase obrera progresó. Sí. Y sus hijos fueron a las escuelas. Sí. Y después fueron a las universidades. Ahora quieren echar la rueda para atrás en función de una mayor explotación del trabajador. Y acá me quiero meter ya directamente en la campaña. Sí, por favor. Porque esta campaña tiene de peculiar que el Congreso que vamos a elegir en noviembre está encargado de votar el próximo acuerdo con el FMI. El gobierno dijo que el acuerdo con el FMI lo va a hacer después de las elecciones. Pero el FMI le ha dicho que no firma ningún acuerdo que no cuente con el aval del Congreso. ¿Por qué? Porque después de la experiencia de Macri, dice, a mí no me conforma que Macri y su mujer me firmen un convenio. Yo quiero que los 252 diputados metan todos los dedos y sus huellas digitales en el acuerdo, para que sea incuestionable. ¿De acuerdo? Sí. Si vos votás a los kirchneristas o votás a los macristas, estás votando a los diputados y diputadas que van a firmar el acuerdo con el FMI. Ahora, ¿qué tiene que ver con los jóvenes precarizados? Que el acuerdo con el FMI establece una reforma laboral que le da legitimidad a la precarización. Porque aunque te parezca mentira, hoy mismo un joven, por ejemplo, que reparte comida, para dar un caso bien conocido, sí, podría incluso ir a la justicia y obtener un fallo favorable contra su precariedad. Porque le han impuesto la precariedad en los hechos, pero sin la reforma legal. Entonces un juez, si vos vas a la justicia, dice, bueno, esto es lo que ocurre, pero de acuerdo a la ley que yo tengo que administrar como juez, no corresponde. Para que esto no ocurra más, se quiere modificar la ley laboral, y lo mismo la ley previsional, por ejemplo, llevando la edad de jubilación a los 70 para los hombres y a 65 para las mujeres. De manera que van a ganar 5 años sin pagar nuevas jubilaciones, ni de hombres ni de mujeres. ¿Para qué es esa plata? Para pagar la deuda externa. Ahora yo te pregunto lo siguiente, recién hablábamos de las familias que no logran subsistir. Sí. ¿Y le vamos a pagar la deuda externa al FMI? Oh, el FMI, bueno, es muy elemental. O defendés a tu pueblo o no lo defendés. Acá no hay vuelta de hoja. Para peor, en una entrevista ayer que le hizo, no me acuerdo, a ver, en C5N, le hicieron al ministro Guzmán, sí, él dijo que el acuerdo con el FMI no iba a traer ningún beneficio para el país. Mirá qué bárbaro. Él no esperaba ningún beneficio. Él lo que quería nada más era que las cosas quedaran en orden. Es decir, que vos tenés una deuda y tenés un conflicto con el acreedor. Llegan a un acuerdo, terminó el conflicto con el acreedor. Sí. Me voy a dormir, tranquilo, no tengo más conflicto con el acreedor. Ahora, esa deuda arruina a mi familia y lo que fuere, bueno, después veo. Lo dijo ayer en C5N, ¿eh? No, ayer en C5N. Jorge, no tiene expectativas positivas el ministro que promueve el acuerdo. No tiene expectativas positivas. Y agrego esto, por lo Jorge. tanto, no se está dando la razón a pesar de él. Pero en ese sentido también consultarte, porque
quienes nacimos en los 90, estábamos en jardín cuando el Fondo Monetario hizo pelota a nuestras familias. Muchos recordamos ecos de esa 2001, 2000. El Fondo Monetario Internacional es sinónimo de precarización y pulverizar derechos laborales. Acá en Argentina, en todo el mundo, en cualquier época. Y ahora se repite este miedo, este temor que lamentablemente ya está sucediendo. Realmente tengo muchísimo interés en preguntar, porque es una duda real que tenemos cuando charlamos y decimos el Fondo Monetario nos está rompiendo la cabeza, nos está aniquilando. ¿Se puede no pagar la deuda? Es una pregunta muy, muy primaria. ¿Se puede desconocer la deuda? ¿No nos aislaría? ¿Qué pasa si necesitamos ingresos? ¿Vos qué opinas al respecto de qué hacer con la deuda en caso, por ejemplo, si sos ministro o presidente? Quiero decirte lo siguiente. En primer lugar, volver a insistir en un punto, que es que votar a estos dos grupos políticos, kirchneristas y macristas, significa consagrar como diputados y senadores a los que van a cumplir la exigencia del FMI de que el Congreso avale el acuerdo. Lo digo porque la ciudadanía va a votar. Y si se quiere equivocar, que se equivoque. Pero yo tengo el deber, y Política Obrera tiene el deber, de decirle cómo son las cosas. Después cada uno elige lo que quiere. Entonces, primero, digamos, señalar eso. En segundo lugar, yo el otro día hablé con el presidente del Colegio de Abogados en una entrevista, y le dije que yo opinaba que el FMI debía ser cuestionado ante la Corte Penal Internacional por vaciamiento económico de un país. Porque le entregó 45.000 millones de dólares a Macri para que Macri se los dé a quienes fugaban los capitales. Sí. En la Argentina vas preso. Sí. En la Argentina por eso vas preso. Bueno, salvo que tengas un acomodo y con una justicia corrupta te salvás. Pero digamos, desde el punto de vista estrictamente jurídico vas preso. A nivel internacional también. Así que nosotros vamos a pedir la prisión del FMI. Vamos a ir a la justicia penal. Porque organizaron el vaciamiento de la Argentina. Le dieron 50.000 millones de dólares en un abrir y cerrar de ojos, sabiendo perfectamente que como los fondos internacionales tenían la plata en pesos acá, y la moneda se devaluaba, había que darle los dólares para que los fondos se volvieran. Porque si no, los fondos internacionales iban a terminar derrocando al FMI. Ojo con eso. Porque el FMI está subordinado a los grandes intereses financieros. Si los intereses financieros ven que el FMI es remiso a salvarlos de una situación difícil, te voltean al FMI. Y el FMI no fue creado para oponerse a los fondos internacionales. Este es un aspecto. El otro aspecto es el siguiente: Argentina no tiene financiamiento. Y ayer Guzmán, en C5N, vuelvo a repetirlo, dijo que después del acuerdo con el FMI tampoco lo va a tener. Por lo tanto, lo que quiere este muchacho no tengo la menor idea. No, porque finalmente yo haría un acuerdo con mi acreedor si mi acreedor me permite a mí financiar mi propia industria para evitarme ir a la quiebra. Pero si tampoco me va a dar financiamiento, porque obviamente tengo que pagar y no me va a prestar plata, no le veo la utilidad. La única utilidad que tiene es instaurar la reforma laboral y la reforma jubilatoria que vos mismo estás denunciando en términos muy claros. No, sí, y recuerdo, hay que oponerse a eso. Recuerdo hace 4 años nomás haber estado en la plaza recibiendo palazo de la cana por oponernos a eso en una movilización popular que bueno, que aquí hemos repasado mucho. Estamos en conversación, si alguno se está sumando ahora, una charla interesantísima con el precandidato diputado nacional por Política Obrera en la provincia de Buenos Aires, histórico dirigente de la izquierda, Jorge Altamira. Jorge, te paso, ya comenzando a cerrar porque sabemos que son días movidos, pero te paso un pimponeo de preguntas que acá nos comparten tanto oyentes como gente que escucha, que responde, que sigue, que ha venido por vos o que estaba en el programa y se ha quedado escuchando muy atentamente. Puntualmente, vos sabés que ayer, repasando un poquito tu trayectoria, había leído, corregime si me equivoco, que en el 89, durante los últimos meses del gobierno de Alfonsín, había sido encanado, había estado detenido por querer desconocer algo del Citibank, por haber hecho una política en contra del banco, Citibank, digo bien, y justamente acá Ian me pasa esta propuesta, este debate que propuso Alberto Fernández sobre la duración del cargo de los jueces. Si bien son dos hechos diferentes, que los quiero diferenciar, pero se habla mucho y hablamos mucho acá de justicia hegemónica, justicia concentrada. Al parecer vos hace mucho tiempo ya, pero fuiste víctima de ese aparato. ¿Qué opinás de la justicia hoy en día y qué propuestas sostenés de Política Obrera respecto al aparato judicial argentino? Bueno, en primer lugar quiero decir que
¿Dónde me metieron preso? ¿Vos sabés dónde me metieron preso? No quiero tirar por tirar. Fue en el 89, no quiero tirar una burrada. ¿Perdón? ¿Dónde? No cuándo, ¿dónde? No quiero tirar por tirar. No quiero tirar por tirar. No. En la Casa Rosada. Me jodés. Claro, porque ¿qué pasa? Me jodés. El gobierno que se estaba hundiendo Sí. me echó la culpa a mí de todos los males. Sí. Entonces yo paré un taxi, me fui a la Casa Rosada, pedí entrar y hablé con los ministros. Y cuando terminé de hablar con los ministros y daba una conferencia de prensa en la sala de periodistas, me detuvieron. Quiero decir, ningún delincuente va a la Casa Rosada a interpelar al gobierno que lo está denunciando. Sí. Ojo, ojo. Sí. Solito, con un taxi. Sí. Una jornada inmensa esa. Sí. Porque todos los medios de comunicación, de todos los colores políticos, se enojaron con Alfonsín. Repudiaron mi detención. Fuiste tapa de muchos medios, hay tapas. Esto fue el último mes de la presidencia de Alfonsín, 89. Entonces, a la hora de mi trayectoria, es un momento culminante de la trayectoria. Además, esa trayectoria ocurre cuando culmina la campaña electoral del año ese, que ganó Menem. Sí. En esa campaña electoral yo hice algo que estoy haciendo ahora en tu programa. Yo le dije a los ciudadanos, especialmente a los peronistas, que si votaban a Menem, iba a gobernar Alzogaray. Obviamente nadie me creyó. Alzogaray de la UCD, que luego cooptó el Perón y que luego hizo buenos amigos con el peronismo, ¿no? Por si alguno no lo conoce, Álvaro Alzogaray. Con el peronismo, sí. Y el hombre que inspiró la privatización de todo el patrimonio argentino. Sí, de la UCD. Entonces vos fijate con la seriedad y la lucidez con que encaramos esa campaña. Si la memoria colectiva de los argentinos y argentinas se mantiene sólida, ahora que yo les digo que este Congreso está convocado para votar el acuerdo con el FMI, tiene que recordar aquello y saber que estoy correcto en lo que estoy diciendo. ¿Y qué pasa si nos vota a nosotros? Nosotros no entendemos al Congreso como una Cámara Legislativa. También lo entendemos como una tribuna política. Es la institución más representativa, más importante del Estado, y vos lo tenés que utilizar para advertirle al pueblo lo que está ocurriendo, salir del ámbito puramente parlamentario y llamarlo a que se movilice para impedir una cosa negativa que el Congreso va a hacer contra el país. Esto yo lo he hecho en reiteradas oportunidades, pero independientemente de mí o no, en una experiencia reciente que para mí es muy valiosa, cuando la Corte Suprema actual decidió el 2x1 para que gente que había cometido delitos de lesa humanidad bajo la dictadura abreviara su tiempo de detención, en 48 horas el pueblo salió a la calle e hizo recular a la Corte Suprema. Yo me propongo hacer lo mismo cuando se trata el tema del FMI. Porque lo que nos diferencia del parlamentarismo habitual es que el parlamentarismo habitual considera al Parlamento como un lugar donde vos fabricás leyes. Es tan grave esto que en varias legislaturas a nuestros compañeros se intentó echarlo de la legislatura por parte de las otras bancadas porque participaban en manifestaciones obreras o de docentes. ¿Con qué argumento? La función de un legislador es adentro del Parlamento, adentro de la legislatura. Sí, se aliena todo, se desprende el compromiso ciudadano y se aliena. Eso es un mal que se me viene a la cabeza. Vos mencionaste 2x1, también quedó muy al desnudo desde los grupos, sobre todo feministas, durante la lucha por el aborto. Conocimos el nombre de los senadores y de los diputados y con el mayor no quiero decir una palabra, no quiero decir un insulto, pero de muchos dinosaurios o muchos jurásicos que estaban en el Senado y que decían representarnos cuando tenían un historial que era de terror y no nos damos cuenta hasta llegar al extremo, lo alienado que puede estar el Congreso de la ciudadanía. No sé si vas por ese lado. Lo entiendo muy bien. Ahora, yendo finalmente a tu pregunta,
La justicia no puede ser un poder político del Estado. Y esto no lo plantea nadie, salvo los socialistas. El gobierno no plantea eso. ¿Por qué te digo esto? Porque el Poder Judicial no puede coartar a las instituciones libremente electas. El Poder Judicial no está electo, no es un poder. Ha sido concebido como poder para cercenar la voluntad popular que se expresa a través de la elección de representantes. La justicia tiene que ser un servicio por parte de jueces, por parte de fiscales, etcétera, pero tiene que ser un servicio público, no un poder del Estado, como ocurre ahora en todos los países del mundo, donde el Poder Judicial puede vetar resoluciones del Congreso. Y el Congreso está obligado a acatarlas. Sí. Por lo tanto, un grupo no electo por nadie, o designado por una minoría, con carácter vitalicio, tiene en sus manos los destinos de la democracia. Volvemos al tema de la democracia. Sí, sí. Sí, sí, ¿Es cierto? Sí, sí. Obviamente que en este concepto nosotros entendemos que el Ejecutivo tampoco tendría que ser un poder independiente. Es decir, que debe ser elegido por el Congreso. Como el que transitoriamente, mientras dure su mandato del Congreso, gestione el país. En definitiva, ¿a qué voy? Voluntad popular todo, sin voluntad popular nada. No, queda muy claro, Jorge. Jorge Altamira, histórico dirigente de la izquierda, hoy precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Política Obrera. Por supuesto que hay un sinfín de temas para continuar conversando, que incluso más que invitado a continuar en otras ocasiones, en siguientes bloques, en siguientes emisiones, pero por lo pronto hacer la primera entrevista y charlar con alguien que de vuelta, que muchas veces uno ve por televisión o en medios y poder conversar es completamente diferente. Jorge, agradecerte por el tiempo, la claridad y esta charla sin cassette que nos regalaste y que nos permitió conocer un más y meternos ya en la campaña de Política Obrera. La verdad, gracias totales. Yo te agradezco muchísimo por la interpelación. Esto más que una entrevista fue una interpelación y en mi opinión el periodismo tiene que interpelar. Wow. Muchas gracias. Bueno, se valora mucho. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Hasta la próxima entonces y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta pronto. Gracias. A vos, Jorge Altamira, que es precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires. Alta charla acá, qué grande. Mirá quién apareció, @Laszlo. Laszlo querido, gran entrevista, gracias, Laszlo querido. La verdad es que, son notas que uno se prepara, para todas las notas nos preparamos, que no suene mal, pero son personas que hay mucho de qué hablar y querés hacer muchas preguntas, pero también hay que saber escuchar. Hay que entender que dónde está dónde va la pregunta, dónde no. La verdad, cuando hay una disposición como la que tuvo Altamira en esta nota, que fue excelente, la verdad es que no hay más nada que agregar. Una gran charla donde uno aprende, donde uno entiende y bueno, tomando lo que él decía, donde uno se permite interpelar y disfruta estas charlas para arrancar la semana como Tormentas te lo permite. Topolino, muy buena chiques, gracias Topolino, muy buena onda en el chat, muy buena onda en el Twitch, muy buena onda en este notón, seguimos metiéndonos en la campaña Las PASO 2021 en una entrevistaza con Jorge Altamira, que es precandidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por Política Obrera.